mira los planos de las aldeas alemanas, ¿sí? A diferencia de los planos urbanos españoles, que tenían a la plaza como centro, en este caso los alemanes tenían a la iglesia, ¿sí? A su templo. Vaya, distintas dimensiones, no importa, pero en el centro del poblado, ¿sí? Siempre estaba el templo. A su alrededor estaban las casas no digo de poder adquisitivo, pero de cierta arquitectura mayor, ¿sí? Como yo siempre pienso, o de alguna manera era así, funcionaba como una forma de respaldo, una forma de resguardo del templo, ¿sí? Bueno, esa era la arquitectura y la forma de distribución urbana que tenía. Entonces el templo, siempre para los alemanes del Volga, tenía un significado valioso, no solamente por lo espiritual, sino porque también en otros tiempos, más que nada cuando vivían en el Volga, era el lugar donde se resguardaban, era el lugar de donde partían las señales, las campanadas ante alguna alerta, alguna alarma, para marcar los horarios del día, ¿sí? Entonces siempre era algo muy importante. Para los alemanes del Volga, llegar y hacer sus templos fue una de las premisas, por así decir, ¿sí? En este caso, este es el tercer edificio, ¿sí? La tercera edificación, ¿sí? La definitiva, que nunca se termina de construir, porque como son edificios muy grandes, la colocación de la piedra fundamental se hizo en 1923, ¿sí? Así que por eso estamos cumpliendo sus 100 años. El primer templo muy precario, como lo tuvieron en todas las aldeas, fue a pocos años de haber llegado, ¿sí? Tuvieron algunas dificultades con unas cosechas, entonces hasta que se pudieron acomodar en lo económico, en lo financiero. Pero bueno, más allá de las dificultades financieras, eso no era impedimento, ¿sí? Buscaban esfuerzo por todos lados, ponían todas sus ganas, todos sus medios, los medios disponibles, tanto en lo físico, poniendo la mano de obra de toda su familia, y bueno, y el que estaba en condiciones también, en forma pudiente económica, aportaba su bien, ¿sí? Financiero, como para poder llevar adelante la obra. Así que bueno, hubo un templo muy precario en la última década del 1800, que no está muy definido, porque en ese tiempo, es decir, estas fueron siempre capillas, ¿sí? Y la escuela, que es un lugar donde puede haber información de archivo, información valiosa, recién comenzó a funcionar en 1911. Policía tampoco había, ¿sí? Tampoco había formas de gobierno, no había una comuna, una junta de gobierno, entonces todo dependía de la parroquia, era el lugar donde se resguardaba la información. Por eso no hay mucha información, más que la escueta, que puede estar en el arzobispado, sobre esas primeras edificaciones para expresar su vida religiosa. Para ellos no solamente representa el lugar donde expresar su fe, sino también es el punto geográfico de importancia, es el orgullo arquitectónico de los pueblos. Se pueden levantar un montón de edificios, pero es como que la iglesia seguía siendo el lugar de la foto, el lugar de ir a llevar a algún pariente. Entonces tenía varios significados, no solamente para lo espiritual. Por eso es que le dedicaban todo lo que tenían para tratar de levantar hermosos templos que en comparación o en proporción a lo que eran las poblaciones, ¿sí? Uno dice, ¿de a dónde, cómo hicieron para hacer una obra que en estos tiempos sería muy costosa, ¿sí? Y para estos tiempos, 100 años atrás, si hoy es muy costosa, ¿cómo hicieron en esos tiempos? Porque le dedicaron todo, para ellos era muy importante, quizás hasta más importante que el progreso familiar, ¿sí? Por eso es que representa tanto y por eso es que se lo cuida tanto todavía. Obviamente, con los cambios culturales, no olvidemos que las aldeas ya no son las aldeas alemanas, sino que han tenido su ayornamiento con otras culturas, con gente que ha venido, ¿sí? Que sirve para nutrir, pero no deja de ser siempre el centro de referencia. Decías 3 etapas del templo de la construcción. ¿Nos querés señalar un poco cómo fueron esas etapas, aproximadamente en qué año? Bueno, en 1900 se construye un templo, que es el segundo, ¿sí? En la esquina de este solar, en la esquina de Juan Pablo II y Campo María. Bueno, y ese de por sí ya se había construido como algo de emergencia, ¿sí? Bueno, ese lo tuvieron alrededor de 20 años, ¿sí? Lo usaron alrededor de 20 años. Mientras tanto ya tenían una escuela de alemán, que es en este lugar donde nosotros estamos en este momento parados, ¿sí? Bueno, entonces cuando las condiciones, ¿sí? Por la población, por la cantidad de fieles, ¿sí? Y por las condiciones en las que estaba ediliciamente, las condiciones de edilicia en las que estaba ese edificio, hizo que se tuviese que cambiar, entonces empezaron a pensar en este nuevo templo, ¿sí? Y iban haciendo sus celebraciones en esa escuela de alemán,
y bueno, comenzaron a demolerlo y empezó la construcción de este, ¿sí? Cuenta una anécdota que una persona que alcanzamos a nosotros a recabar sus testimonios, que el día que demolieron a la capilla que precedía a esta, cruzaron una soga, era tan precaria que cruzaron una soga por todo alrededor, un lazo, ¿sí? Y entre varios hombres se fueron a la calle y empezaron a cinchar. Demolieron la estructura de una sola vez, para que nos demos cuenta de cuál es la precariedad en la que tenían, pero aún así eso no les impedía profesar su fe. Ladrillos pegados con barro. Exactamente, ¿sí? Era la forma de construcción de antaño, ¿sí? Y después, bueno, a través de los berbitas, que eran muy visionarios en eso, y que tenían dentro de sus filas, por así decir, dentro de sus sacerdotes, ¿sí? Gente muy preparada, tenían gente que de alguna manera los asesoraba, entonces aprovechando a la arquitectura de los Carlos y Emilio Fogeler, ¿sí? Proyectaron y construyeron el nuevo edificio. La torre es increíble, se ve desde la ruta. Exactamente, porque todas las iglesias de alguna manera era una forma, no solamente por una cuestión de orgullo, ¿no? De referencia, sino por una cuestión práctica. No nos olvidemos que para ese tiempo no todos tenían un reloj en la muñeca. Entonces, el tener alta la torre era también el elemento que permitía tener una campana alta y de esa manera marcar los horarios del día y hacer sonar alarmas, ¿sí? Que en estos tiempos ya no eran alarmas como las que fueron en el Volga, ¿sí? Marcar ataques de tribu, pero sí marcar el fallecimiento de alguna persona, ¿sí? O algún hecho de importancia. Entonces, por eso lo erguido de la torre también, de alguna manera. No solamente como un punto de referencia que sea visible desde cualquier lugar de la geografía, sino también el hecho de que el sonido que salía del campanario pueda llegar a lo más lejos. Siempre este tipo de momentos son momentos de inflexión, no solamente nos permiten evaluar de dónde venimos, a dónde vamos, sino que es el momento en que afloran, ¿sí? Todos esos documentos, todos esos testimonios escritos, materiales, que ayudan un poco a reconstruir. Entonces siempre aparece esa foto que uno nunca pensaba que iba a estar, con personas que hablan de otros tiempos, objetos que quizás estaban guardados y no se le daba el valor, y objetos que nos permiten o nos hablan y nos permiten ver de qué manera expresaban la fe, ¿sí? Elementos que uno dice, no, al día de hoy no nos imaginamos gastar tanto dinero en algo de ese estilo, ¿sí? Para otros tiempos un libro que podía ser de una encuadernación muy bella, era algo muy valioso. Entonces nos ayuda a ver cuánto era lo que también valía, no solamente a nivel de dar lo financiero de cada uno, valía la iglesia y valía la religión, ¿sí? Que hoy ya no, hoy somos más simples en ese sentido, ¿sí? Más sencillo, pero también esa sencillez que quizás demuestra cierta apatía, ¿sí? En esos tiempos no, era como una forma de dar todo. Entonces los objetos hablan de ese dar todo, ¿sí? Por eso siempre era lo mejor. Sin la familia, la fe no se mantiene. Que nosotros, desde un lugar que estamos, lo vamos aumentando, sí. Pero la familia es la que le da la impronta. Las familias de acá, la mayoría, por decir así, tienen una fe muy arraigada. No serán muy practicantes, pero la tienen. Y uno se da cuenta en distintos detalles.
Con solo ver jóvenes, ancianos, niños pasar frente al templo y hacer la señal de la cruz, te das cuenta que hay una fe, que hay algo en ellos. Y lo estamos transitando este año muy especial, con 100 años. Que sabemos que el templo tiene más de 100 años, porque hay que remontarse desde los inicios. Y uno ve por ahí fotos antiguas donde ves que el templo está en construcción y celebrando la misa y la devoción que tenía la gente, que en aquel entonces, recordemos, que al no estar el Vaticano II aún, era la misa dada de espalda, la gente del pueblo mirando la espalda del sacerdote, pero había mucha fuerza en la oración, en el sacramento en sí, el sacramento de la Eucaristía. Y hoy en día sí se mantiene esa fe, se mantiene la presencia. Gozamos de la presencia del Señor acá en el templo, en el sagrario. Y eso es algo maravilloso. Por ahí muchos no lo entienden, pero tener a Jesús entre nosotros da mucha fuerza y vos decís, no hay que bajar los brazos. El día que nosotros no tengamos eso, se nos pone más complicada la situación. El templo es, como decíamos hoy, es el corazón del pueblo, por eso lo ponían en el centro, es el corazón. Es decir, todos acuden al templo en determinadas circunstancias, en distintos momentos de tu vida vos acudís al templo, ¿a qué? A recibir algún sacramento, ya sea el sacramento del matrimonio, el sacramento del bautismo, el sacramento de la comunión, el sacramento de la confirmación, acá en el templo. Hace muy poquitos días tuvimos la dicha, el gozo, y eso los chicos lo van a recordar siempre, que en el año de los 100 años de la Iglesia ellos hicieron su primera comunión. El primer encuentro con Jesús en la Eucaristía, que algunos lo ansiaban, ni bien empezaron su primer encuentro con Jesús en la catequesis, que cuando iban ellos a poder comulgar, o te decían en la misa, y nosotros no nos podemos acercar a recibirlo. No, ustedes se están preparando hasta que ellos lo reciben. Y es una emoción muy grande, acompañar, hacer el camino con ellos. ¿Estás en ese proceso como catequista? Estoy en el proceso como catequista desde los 18 años. Tuve mis intervalos donde no di, y estoy retomando nuevamente. Pero prácticamente toda mi vida, porque más allá de dar catequesis acá en la comunidad, di en la escuela privada de Valle María todos mis 30 años de trabajo, y en la parroquia también. O sea, cuando me necesitan, donde me necesitan, les doy una manito en la catequesis. ¿Y aquí hay misas qué días de la semana? Todos los sábados. Y cuando había el tiempo que teníamos nuestro padre Emilio enfermito, que por ahí no podía venir o no teníamos quien lo suplantara, hacíamos celebración de la palabra. Es decir, que nunca un sábado se cerró la iglesia porque no teníamos un sacerdote para celebrar la misa. Sí o sí, abríamos las puertas, hacíamos celebración de la palabra. Tenemos ministro de la Eucaristía, que ellos eran los encargados de dar la comunión. Todos los jueves hacemos adoración eucarística, un grupo de mujeres, fortaleciendo y agradeciendo la presencia de Jesús acá, como dije hoy. Esa es la fuerza que uno tiene. Es muy fuerte el día patronal, el 15 de agosto, porque se peregrina por las calles, se hace esa hermosa procesión con la imagen de la Virgen que sale a las calles, ¿no? Yo tengo 2 días importantes que para mí son importantes en la comunidad. Uno es la fiesta de Corpus. La fiesta de Corpus Christi es la fiesta de las fiestas de la Iglesia, cosa que no lo entendemos como católicos. No nos damos cuenta que Jesús sale y visita al pueblo, a los pueblos, porque Él sale a todo, no hay pueblo que no tenga esa presencia de Jesús Eucaristía por las calles. Esa para mí es muy fuerte porque lo tengo, es el recuerdo más grande que yo tengo de mi infancia. ¿Se armaban los altares en las esquinas? Se armaban las capillitas, que nosotros le decíamos los capellien, en las 4 esquinas de la plaza, que no es todo lo que ves ahora, era más chica. Pero como en esta esquina, en la que da al noreste, la preparaba mi mamá con vecinas, para mí era muy importante, porque los niños teníamos que limpiar el trayecto por donde iba a pasar Jesús. Entonces, y había que limpiarlo a pala, porque no tenías máquina de cortar pasto.
era limpiarlo, era sacar todo el pastito y después, bueno, todo el adorno, esas cosas. Y eso pasaba todo lo que era el recorrido. Eso, el que no lo vivió, el que no participó de eso, por ahí no puede entenderlo. Por eso digo, hay dos procesiones grandes y fuertes para mí, como comunidad, como católica. La de Corpus es la primera. Después la otra, la del 15 de agosto, la fiesta patronal, el donde uno sale llevando a la patrona que camine, transite, como decimos, mientras recorre la vida, tú vas llevando nuestro caminar. Bueno, ella va haciendo nuestro caminar. Hay anécdotas que por ahí no lo entendían cuando yo estudiaba, que los 15 de agosto la Virgen solamente la llevaban mujeres y más solteras. ¿Por qué esa tradición? Era esa tradición, era una tradición. Después con el correr de los años se fue cambiando. Somos todos hijos de María. No importa si estás casada, si sos soltera, si sos varón, si sos mujer. Todos somos hijos de María. Entonces a María la llevan todo. Es nuestra madre. Y bueno, ahora sí se necesitan fuerzas. Porque hay que caminar muchas cuadras. Entonces hay que... caminado hasta la vera de la ruta. Todo. Hemos hecho... en el año 93, cuando fue inaugurada la imagen de la Asunción sobre la Ruta 11, se vino en peregrinación. Y no la trajimos en andamio, vamos a aclarar, porque ahí sí la pusimos arriba de una camioneta, pero el pueblo entero, pues se celebró la misa allá y se vino caminando. Y así se ha hecho en otras oportunidades. Asunción de María ya era nuestra patrona y no había sido declarado el dogma. Entonces, te imaginas que ya nuestros antepasados vinieron con esa fe tan fuerte de que la Madre de Dios no murió como muere un mortal, que fue realmente asunta al cielo en cuerpo y alma. Y eso es lo más grande que tenemos. Y sí, como vos decís, tenemos la impronta de María está en muchos lugares. Sobre la ruta, la imagen de la Asunción, nuestra patrona. Si van para el lado del centro de salud, está Nuestra Señora de Schoenstatt. Al costado de la iglesia, Nuestra Señora de Luján. Es decir, siempre hay un pedacito de ese amor a María en algún momento, en alguna circunstancia, ¿no? Susana, contanos, porque la vocación aquí sacerdotal y religiosa también tiene un anclaje muy especial en la aldea Spasenkúter, ¿no? Sí. En los últimos años no tenemos vocaciones religiosas ni sacerdotales, pero sí siempre lo decimos con mucho orgullo que el primer sacerdote verbita de la Argentina nació en este pueblo, el padre Keiner. Y también tuvimos otro sacerdote que yo recuerdo con mucho cariño porque compartí con él mi vida de fe y él me introdujo en varios momentos de mi vida, el padre Alberto Colman. Muchas religiosas también, ¿no? Muchas religiosas, sí, las últimas son que todavía aún están con vida, son las hermanas Roscop, Josefina, María Antonia, Mónica, o Katy que le decimos. Ellas son, que todavía tienen familia, sus familias son oriundas de acá, pero muchas religiosas y muchas de las siervas del Espíritu Santo. O sea que la comunidad verbita, o sea, en su dimensión rama masculina y femenina, hay una impronta. Felicitaciones por todo esto. No, a ellos que nos mantuvieron la fe y nos hacen seguir creciendo porque todavía siguen oficiando las celebraciones cada fin de semana acá. Son los verbitas, o sea, esa comunidad misionera. Este año, el 27 de mayo, cumplimos 100 años de la iglesia, siendo un año especial porque todo el año estamos festejando el centenario. Si bien el festejo lo hacemos el 20 de agosto, que es el almuerzo de la fiesta patronal, que nuestra fiesta patronal es el 15 de agosto, el Día de la Virgen de la Asunción, lo festejamos el 20, que es un almuerzo típico alemán, muy lindo porque la gente se reencuentra. Eso es lo que tiene de bueno, que la gente de la aldea va y gente que se ha ido de la aldea por trabajo, por distintas cuestiones, vuelve ese día y se reúnen, se juntan, que hacen mucho que no se ven, charlan en alemán.
lo destacan distintos sacerdotes que vienen por ahí, tenemos de visita, y dice, tengo el recuerdo de uno que me dice siempre, canten siempre así de fuerte. Y le digo yo, bueno, ¿será que no tenemos instrumentos? Entonces la gente toda canta y se nota mucho y la acústica nos reayuda. ¿Cómo han hecho con la pintura? Porque hay que mantenerla afuera, hay que mantenerla adentro y está realmente muy lindo el templo. Bueno, eso siempre con fondos o sea, la comisión junta fondos y se realizan los trabajos. No es fácil, por ejemplo, acá adentro tienen que levantar andamios, tenemos que correr todo, dar la misa de un solo lado y lleva tiempo. Nos ayudó mucho las placas de yeso que hemos puesto porque esa parte estaba muy debilitada, caía mucho la arena, pero hay que mantenerla igualmente también. Y para ustedes es fundamental siempre la ayuda de la gente, ¿no? Sí, la gente colabora mucho porque siente a la iglesia como algo propio, o sea, es el centro vendría a ser. Para los alemanes siempre la iglesia es como el centro. Vos fíjate que en todas las aldeas la iglesia está en el medio de la aldea. Aparte, muy lindo templo. Sí, el estilo es bien alemán. Si uno se pone a pensar lo que fue hace 100 años construir esto, no sé, la torre es imponente. Es visionario y en otros tiempos muy dificultosos también. También porque, por ejemplo, los adobes los hacían acá, en el Tajamar, la arena la traían desde Alvear, con caballos y carros, y así las fueron construyendo. Por eso las paredes no son las de una casa de ahora, que tienen portland y cemento vendría a ser, sino que están hechas con barro y adobes hechos por la gente de acá. No solamente hay que cuidar el templo, sino las imágenes, también vemos que hay muchas, ¿no? Sí, tenemos unas hermosas imágenes que cada tanto, bueno, hay que restaurarlas un poquito y limpiarlas y todo eso, pero son imágenes buenas, así que no necesitan mucho mantenimiento, solo limpieza. Y muy lindas. La parte del altar fue donada por Elisa Sustorf, lo que es la Cruz Mayor, San Juan Bautista y la Virgen Dolorosa, que están en el altar. Esas las donó Elisa Sustorf, que fue una mujer que se dedicó plenamente su vida, la dedicó a la iglesia. El vino de los cielos.